Listo, ahora sí les voy a compartir ya mi pantalla. No se ve mi pantalla todavía, ¿verdad? No. Se ve la pantalla que dice Dios es el mismo. Sí. Ok, perfecto. Ya me ven entonces. Se escucha la voz de Daniel. Sí, es que Daniel es muy escandaloso y está allá abajo. Ok, ya, ahí está. Es que no soy buena en Zoom. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase. Gracias a todas por estar. Les voy a pedir que inclinen su rostro para que podamos orar. Y bueno, bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te pedimos, por favor, que tú nos bendigas, Señor, que tú estés en medio de nosotras, Padre, y que tú permitas que podamos conocerte más, que podamos hacer reflexión en tu palabra, Padre, pero sobre todo que por medio de tu palabra nuestra vida pueda ser siempre transformada y podamos cada día parecernos más a ti. Bendice a mis hermanas, Señor, y permite que si se han de conectar más personas, lo puedan hacer pronto, Padre. Gracias por todo tu amor y tu misericordia. Bendícenos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Bueno, pues el día de hoy titulé la clase la transformación y el poder del cambio. Y, ¿saben? Segunda de Corintios 3:18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y es así como Dios quiere transformarnos, ¿verdad? Ya hemos hablado algunas veces acerca de la transformación, acerca de que Él nos quiere ver diferentes. Y bueno, pues la vida la verdad es que es un constante cambio. Todas hemos escuchado que el cambio es bueno, ¿verdad? Generalmente los cambios siempre decimos son para bien, pero aunque lo escuchamos muy a menudo, seguramente todavía luchamos con el cambio. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de nosotras realmente odiamos el cambio o no nos gusta el cambio, no nos gusta pasar por ese proceso. ¿Por qué? Porque derriba nuestra comodidad, nos deja a veces inseguras, asustadas, nos desafía, ¿verdad? Desafía nuestras expectativas, nuestras rutinas, nuestra comprensión a veces del mundo, de cómo ya lo tenemos dominado todo, ¿verdad? Y vivimos en esa constante rutina y cómo vivimos en ella, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la vida es un constante cambio. Todos los días cambiamos de ropa, cambiamos incluso a veces pues de trabajo, ¿verdad? A lo mejor no todos los días, pero constantemente nos estamos moviendo, ¿verdad? También en nuestra vida cambiamos de escuelas varias veces, ¿verdad? De amistades. Y a medida que crecemos va cambiando también nuestra forma de pensar. Pero, ¿saben? Aunque la vida es un constante cambio, la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esto lo vamos a encontrar en Malaquías 3:6. Y estos dos versículos me encantan y sí se los voy a leer porque dice, yo soy el Señor, no he cambiado y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados, ¿verdad? El Señor también en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y justamente es así, ¿verdad? El ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble. Ajá. Vemos cómo cada día la tecnología cambia, incluso nuestros teléfonos todos los días salen aplicaciones nuevas, versiones nuevas, ¿verdad? Y estos cambios, esta tecnología, nos tratamos de adaptar a ella y a los nuevos fenómenos sociales también con facilidad. Cuando llegamos a los pies de Cristo, pues ocurre un cambio mayormente significativo en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que pasamos de muerte a vida. Esto lo dice Juan 5:24 y dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También el versículo 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ajá. Y aquí la palabra de Dios es muy clara, pasamos de muerte a vida, ¿verdad? Y qué impactante, porque si hay algún cambio que hacemos en nuestras vidas o que tenemos en nuestras vidas, generalmente no pensamos en morir o no pensamos en pasar de muerte a vida. Uh-huh. Estos cambios no son los únicos que ocurren en nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida es solo el comienzo de un proceso de transformación y cambio para mejorar nuestro ser realmente de una manera integral. El cambio es un tema que no va a acabar, pues vivimos en un mundo de cambio y hoy, por ejemplo, se habla mucho del fenómeno del niño, ¿verdad? Cómo ha afectado el clima en el mundo. Recientemente del otro lado del mundo vemos naciones en crisis, en guerras, afectadas por terremotos, ¿sí? Pero pues esos fenómenos o terremotos que a veces también suceden en el otro lado del mundo, también los vivimos como personas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. A diario llegan pues correos, ¿verdad? De información, de noticias, de cosas malas, ¿verdad? En nuestro trabajo a veces llegan pues cambios en la organización, en los horarios, en la comida y más ahorita con pandemia. Todos los días también hay gente buscando ayuda, ¿verdad? Porque quieren un cambio en su vida o quieren ver un cambio en las situaciones que atraviesan. Y el ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble. Tú, quiero preguntarte, ¿tú quieres cambiar algo en tu vida? ¿Todo lo que hay en tu vida te gusta? Yo creo que la mayoría de nosotras tiene ese deseo de cambiar algo, de cambiar a veces nuestra situación financiera, a lo mejor cambiar de carrera, a lo mejor cambiar de trabajo, a lo mejor cambiar de rol, ¿no? A veces algunas personas que se dedican al hogar quisieran trabajar y algunas que están trabajando quisieran estar en el hogar. También a lo mejor un cambio en las relaciones, y no me refiero solamente a la relación en la pareja, no que cambies de pareja, aclaro, sino a la dinámica que tienes con tu pareja, cómo te llevas con tu pareja, cómo reaccionas con tu pareja, ¿no? También me refiero a las relaciones en general, a cómo te llevas con tus padres, a cómo te llevas con tus amigos, a cómo te llevas con tu jefe, con tu jefa, con tus hijos, con tu suegra, con tu suegro. Seguramente muchas de nosotras queremos cambiar ese tipo de relaciones o también queremos cambiar nuestros hábitos, ¿verdad? Pues ya quiero ser más puntual, me quiero arreglar más o me quiero poner más cómoda o quiero ya ponerme a tomar agua porque no me gusta tomar agua o quiero dejar las grasas, etcétera, ¿verdad? Quiero hacer una dieta. Esos son hábitos en nuestra rutina también, en nuestra vida. Uh-huh. O también quizá los pensamientos, ¿verdad? Aquí puse situaciones financieras, carrera, trabajo, amistades, relaciones, hábitos, pero ¿qué tal nuestros pensamientos? A veces nos llenamos de cosas que no nos ayudan, ¿verdad? A veces nosotras somos de las que tal vez vemos el vaso medio vacío y otras ven el vaso muy lleno, ¿no? Y tal vez generalmente ponemos atención a lo malo, tal vez nos estamos pensando de manera negativa todo el tiempo, o tal vez tenemos inseguridad en nuestras vidas y queremos cambiarla por seguridad, ¿no? Y eso implica hacer muchos cambios, tal vez primero en nuestra mente, en cómo nos vemos al espejo, en cómo nos aceptamos, porque no todo es cómo te ves, sino cómo te sientes. El cambio en tu autoestima, a lo mejor tienes una autoestima baja, a lo mejor te siguen afectando recuerdos del pasado. A lo mejor eres desconfiada y quieres tener más confianza en tu entorno, ¿verdad? Todas estas cosas las podemos cambiar, ¿verdad? Todos tenemos ese deseo de cambio y también, ¿saben? Algo importante es que a veces creemos que podemos hacerlo solos, pero desafortunadamente a veces terminamos frustradas porque quizá no lo estamos logrando. Quizá ya lo hemos planeado, quizá lo hemos hecho
5, 10, 15 días y hemos desistido de cualquier cambio y nos terminamos frustrando más. Pero, ¿sabes? Cambiar sí es nuestra elección. Dios nos dio un libre albedrío y esto lo dice Deuteronomio 30:15. Me encanta ese versículo porque dice, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Imagínense, Dios nos dio ese libre albedrío para decidir si hoy queremos la vida o la muerte, el bien o el mal, ¿sí? Entonces Dios nos dio ese libre albedrío y cambiar en este sentido sí es nuestra elección. ¿Qué es lo que queremos cambiar tal vez? Queremos ser más amables, tal vez menos egoístas, tal vez más empáticas, tal vez escuchar mejor a alguien o escuchar más, poner más atención, ser más consideradas, ¿verdad? ¿Quién no quiere estos cambios? Muchos queremos cambios, ¿verdad? Pero no nos preparamos para ellos. Pensamos que si Dios nos quiere cambiar, Él lo puede hacer y esto salió a colación la semana pasada de un comentario que hizo Carlita, ¿verdad? Entonces, pensamos que si Dios nos quiere cambiar, Él lo puede hacer. Y claro que Él lo puede hacer porque Él todo su poder, con todo su poder Él lo puede lograr. Pero, ¿sabes? A veces no lo hace porque esa es una elección que te toca a ti y es tu responsabilidad asumirla. La palabra de Dios dice que Él produce el querer como el hacer y esto me dice que debo hacer algo al respecto, ¿verdad? Que yo tengo mi parte del cambio, pero antes de hacer algo tenemos que prepararnos y justamente es aquí donde sí es mi elección, pero Dios puede hacerlo. Yo tengo que poner de mi parte también para que Dios pueda manifestar todo su poder. Ajá. Hay una frase en el mundo que dice, ayúdate que yo te ayudaré, y eso para nada es bíblico. Ajá. Quien piense que es un versículo que viene en la Biblia, para nada es bíblico, esto es una mentira, ¿sí? Pero Dios sí tiene el poder para transformarnos y es el poder del evangelio. Y es que, bueno, me salté una cita que es Gálatas 5:13, que dice, se los voy a leer, denme un segundito. Dice, vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Ajá. Y entonces fíjense que hablando de esto, a cada uno de nosotros, ¿sí? Dios nos ha preparado, Dios nos ha dado el poder para cambiar nuestra vida. Como parte del gran plan que tiene el Señor, contamos con ese albedrío personal para tomar esas decisiones. Por lo que sí podemos decidir ser mejores. Él nos dice, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien o el mal. ¿Qué vas a escoger? Dice el Señor. Ajá. Y ahí es donde nosotros decidimos si queremos mejorar nuestra vida o nos queremos quedar igual, o incluso la misma palabra dice que a veces pasamos a ser peor de lo que éramos, ¿verdad? Cuando nosotros nos alejamos y decidimos desistir de la palabra, incluso la palabra dice que podemos pasar a un postrer estado que es peor que el que teníamos, peor que el que era nuestra naturaleza antigua, ¿verdad? Entonces, todas tenemos que cambiar algo. Algunas de nosotras, pues ya lo vimos, tenemos que ser más amables en casa, tal vez menos egoístas, ser más consideradas, ¿verdad? Algunos tenemos hábitos que precisamente necesitamos cambiar, hábitos que nos dañan a nosotras mismas y a los que nos rodean. Por ejemplo, yo les he platicado que yo lucho con mi diabetes. Yo tengo diabetes desde hace 16 años y saben, es algo con lo que lucho y es un hábito que sé que me va a llevar de la vida a la muerte. Aquí es al revés. ¿Por qué? Porque yo todos los días decido si me voy a meter un pedazo de pastel, si me voy a comer algo que no me hace bien, si me voy a tomar un refresco. Y estos hábitos me pueden llevar de la vida que Dios me ha dado a la muerte, a mi muerte física, a mi muerte dolorosa. Y sigo luchando con eso. Todos los días digo, voy a cambiar y de verdad que todos los días me mentalizo y digo, ya no más azúcar y esa es mi lucha, hermanas. Yo lucho con esto. Entonces, en ocasiones necesitamos una sacudida, necesitamos
algo que nos impulsa a cambiar. Necesitamos algo para decir, la estoy regando, ya no más, hoy puedo pasar de vida a muerte. Y cuando hablo de vida a muerte, aquí sí me estoy refiriendo también a mi muerte espiritual, porque recuerden que lo único que me puede separar de Dios es el pecado. Entonces, a veces tenemos pecados en nuestra vida que tampoco estamos dispuestas a dejar. ¿Saben? Saulo tuvo un cambio dramático cuando iba de camino a Damasco. Ustedes saben que Saulo había estado persiguiendo cristianos. Ajá. Él realmente amenazaba de muerte a los discípulos del Señor. Entonces, mientras iba a Damasco, le rodeó un resplandor de luz en el cielo y dice la palabra que cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, el corazón de Saulo en ese momento se ablandó cuando la muchedumbre echó a Esteban de la ciudad y lo apedreó y puso su ropa a los pies de Saulo. Pero no tuvo duda alguna en el camino a Damasco cuando escuchó la voz del Señor, ¿verdad? Que le decía, yo soy a quien tú persigues. Entonces ahí Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando Saulo se levantó, ya estaba ciego y fue necesario que lo llevaran a Damasco, donde le restauraron la vista y fue bautizado. Y inmediatamente Saulo comenzó a predicar a Cristo en las sinagogas diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Y después llegó a ser conocido como Pablo. Seguramente ustedes ya conocen esta historia. Él experimentó un cambio que fue total, absoluto, completo y firme hasta el momento de su muerte. Y así es como Dios quiere que seamos, que sean nuestros cambios absolutos, completos y firmes hasta que el Señor venga o hasta el momento de nuestra muerte, ¿verdad? Entonces, Saulo cambió por medio de su conversión a Cristo. Cuando él escuchó la voz del Señor, fue bautizado, él inmediatamente cambió, fue convertido y cambió. E incluso cambió de nombre, ¿verdad? De ser Saulo, el Señor le dice Pablo ahora. Entonces, seguramente nosotras ni siquiera hemos tenido una experiencia como esa, ¿verdad? Yo tampoco la he tenido, pero en mi vida han pasado circunstancias y sobre todo últimamente, circunstancias donde me han hecho entender que un día estamos vivas y en el siguiente momento las cosas pueden cambiar, que a veces tenemos la seguridad de que estamos aquí y que damos por hecho, hoy no, mañana lo hago y mañana no llega. Entonces, la conversión para la mayoría de nosotras ha sido menos dramática que para Pablo, pero debiera ser igualmente convincente y significativa como lo fue para él. Entonces aquí es donde entra ese poder del evangelio, ese poder que realmente puede cambiar nuestras vidas y llevarnos de la vida de la muerte espiritual a la vida, ¿verdad? De la tristeza física y la desesperación a la felicidad y el gozo. Esto es lo que quiere hacer el Señor con nosotras a través de ese poder que nos ha dado del Evangelio. Cuando nosotras nos bautizamos, debería de ser igual de poderoso que lo fue para Pablo. Entonces, la mayoría, por ejemplo, pensamos que queremos una casa, pero a veces lo que realmente buscamos es la comodidad de la casa. Ajá. No la casa en sí, sino la comodidad que una casa significa. Hay otros que buscan la seguridad. Algunas personas quieren renunciar a su trabajo para iniciar su propio negocio y ese negocio a su vez les va a dar supuestamente lo que andan buscando que es una libertad de tiempo y libertad financiera, ¿verdad? Para pasarla bien con la familia, para los amigos. Y esto es lo que algunos llaman felicidad y paz, pero realmente lo que te lleva a un cambio es la necesidad de sentirte también pues mejor contigo, ¿no? Mejor hija de Dios, mejor en tu vida, con más paz, amada por el Señor, valorada por el Señor, protegida también. Ajá, esa necesidad también de sentirte respaldada por algo, por alguien, ¿verdad? Y ese alguien y ese algo siempre va a ser la palabra de Dios y va a ser el Señor. Recuerden, el poder del Evangelio
sería suficiente para que nosotras pudiéramos hacer esos cambios en nuestra vida. También el cambio por medio del arrepentimiento. Dice la palabra que debemos buscar frutos que demuestren arrepentimiento, ¿verdad? Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y es que la transgresión, el pecado produce dolor y pesar. Ajá. Pero la palabra de Dios también nos dice que hay una forma de salir de la hiel de amargura y de los lazos de iniquidad. Si nos volcamos al Señor y creemos en su nombre, seguramente vamos a poder cambiar, porque Él nos va a dar el poder de cambiar nuestra vida, el poder de sacar esos malos pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. La palabra de Dios también en Hechos 8:23 habla de que podemos ser llevados también desde el más tenebroso abismo a ver la maravillosa luz de Dios, ¿verdad? Y también dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así estamos, en hiel de amargura y en prisión de maldad muchas veces, hermanas, aunque a veces muy dentro de nuestro corazón lo sabemos, a veces queremos aparentar que estamos bien, pero no es así. A veces sigue habiendo pecado en nuestra vida, sigue habiendo cosas que necesitamos cambiar, sigue habiendo cosas que necesitamos transformar. Ajá. Aquí hay una historia. Mientras participaba en un torneo de béisbol, un jovencito parecía renuente a ir con su padre a la casa. Ajá. Él no quería ir con su papá a la casa de sus entrenadores. El padre comenzó a preguntarse si el entrenador y su familia habían maltratado a su hijo, pero el niño, cuando llegó a la casa del entrenador, se encogió tras de su padre cuando tocaron la puerta. Cuando abrieron la puerta, el padre se dio cuenta que su hijo fue recibido cálidamente por esa familia con un gran afecto, y él, desconcertado, le pidió a su hijo que le explicara su comportamiento, ¿verdad? Explícame por qué como que siento que no querías traerme. Y la respuesta de su hijo fue esta: temía, papá, que se te olvidara y dijeras palabrotas en su casa. Ellos no hablan así, son muy buenas personas, se hablan bien, se ríen mucho y oran cada vez que van a comer, y todas las mañanas y noches me dejan orar con ellos. Imagínense cómo se sintió ese padre, ¿verdad? Avergonzado, ¿no? Porque su hijo pensó que lo iba a avergonzar, que se le iban a salir las palabrotas. ¿Y cuántas veces así sucede en nuestra casa, verdad? Se nos olvida que hay chiquitos en nuestra casa, que hay personas que pueden y quieren muchas veces seguir nuestro ejemplo, pero a veces nuestro ejemplo no es el mejor. Entonces, el poder para cambiar de este papá llegó a ser tan fuerte que no solo volvió a ser activo, porque el Señor ya no era activo en su iglesia, sino que fue y se convirtió en un ganador de almas. Y así es como nosotras tenemos que ser. El arrepentimiento nos debe hacer cambiar, ¿verdad? Algo que me encanta es que necesitamos crear la intención. Fíjense bien. Crear es un verbo, ajá, y nos incita y nos insta a la acción. Crea la intención, ten la intención de cambiar, hazlo, ajá. Dios es nuestro creador y nos ha creado a su imagen y semejanza. Entonces nos ha dado la capacidad, como Él la tiene, también de crear o de destruir. Y cuando hablo de crear, no me refiero a que tengamos nuestra varita mágica y creamos una montaña ahí en medio de la sala, ¿verdad? No, Dios nos dio la capacidad de crear cosas para su reino, de crear amor, de crear palabras bonitas, de crear pues muchas cosas que nos podemos imaginar, ¿verdad? Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y Él de verdad nos dio la capacidad de crear y no de destruir. Él no quiere destrucción en la vida. Él no anda buscando la destrucción de hogares, de tu negocio, de tu familia. Ajá. Él no anda buscando romper relaciones. Él te creó para la acción. Él no te creó para el fracaso. Siempre su intención es que ganemos en todas las áreas de nuestra vida. Ajá, pero realmente necesitamos preguntarnos si queremos realmente esos cambios, ¿sí?
Dios quiere aquí en la lámina, dice que ganemos en todas las áreas de nuestra vida, pero ¿tú quieres eso? ¿Tú realmente quieres ganar en todas las áreas de tu vida? Yo creo, hermanas, que sí. Muy en el fondo, todas que queremos ganar en cualquier área de nuestra vida. Entonces, necesitamos que lo viejo se vaya y que llegue lo nuevo, ¿verdad? En el mundo dicen, deja ir el pasado para que aprendas a recibir tu futuro y tu presente, ¿verdad? Nos quedan 10 minutos, recuerden que si se termina nos volvemos a conectar. Ajá. A veces dormimos con el enemigo y no estoy hablando del marido. Estoy hablando de nuestros malos hábitos, de nuestros paradigmas, de nuestras creencias, de nuestras experiencias del pasado, de nuestra actitud negativa, de nuestras dudas, de nuestra incredulidad, de nuestros miedos, de nuestros temores, incluso a veces, ¿saben qué, hermanas? De nuestra religiosidad. Necesitamos identificar qué es lo que nos está deteniendo y qué nos está robando las fuerzas para realmente lograr lo que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, que es victoria, victoria. Dios quiere que tengamos victoria en cada área de nuestra vida. Entonces, Pablo nos insta a despojarnos de nuestra vieja manera de vivir, recordar que está en nuestras manos dejar ir eso que nos está deteniendo. No podemos cambiar cuando nos estamos resistiendo al cambio. Si deseas realmente cambiar y ser otra persona, lo viejo tiene que irse, tienes que soltarlo, tienes que empezar a vestirte de esa nueva persona que Dios quiere que seas. Ajá. Jesús hace un marcado contraste entre lo viejo y lo nuevo. Y en su palabra en Marcos 2:21 al 22, y me encanta también este versículo, dice, nadie cose remiendos de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino. Y los odres se pierden, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, ¿sí? Este versículo es clarísimo. Lo viejo tiene que irse. No podemos quedarnos en lo viejo, ¿sí? La Biblia nos enseña que cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, Él quiere encontrar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y esto nos habla de una iglesia resplandeciente por la gloria de Dios, sin mancha, pura, donde su gran amor, donde la presencia del Señor nos va a llevar a fluir a niveles de santidad. Ajá. Nos habla de una iglesia renovada, de una iglesia libre de costumbres, de tradiciones que no tienen un sustento bíblico y menos que estén llenas del Espíritu Santo. Nos está llamando a una vida nueva. Ajá. Dios está trayendo todos los días cosas nuevas a nuestra vida, a la iglesia. Y por eso debemos disponer nuestro corazón para Él y para nuestro encuentro con ese novio. Ajá. Porque recuerden que Jesucristo va a volver por su iglesia y Él quiere cambiar nuestra vida. Ese vestido viejo que tenemos debe ser reemplazado. Ajá. Y me refiero a nuestra antigua naturaleza. Ese vestido rojo viejo representa desgaste, fatiga, ausencia. ¿Sí? Necesitamos un vestido nuevo, revestirnos del Señor. Ajá. Necesitamos desechar el viejo vestido y vestir el nuevo. Nuestra nueva naturaleza debe ser alimentada. Debemos creer que lo nuevo que Dios quiere hacer por cada una de nosotras es bueno y es mejor porque Él así lo dice en su palabra. Uh-huh. Recuerden, hermanas, que el Señor hace nuevas todas las cosas, que el Señor nos renueva, nos transforma, nos restaura, ¿sí? Necesitamos prepararnos entonces para todo eso nuevo que Dios trae a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro ministerio, ¿sí? Necesitamos una vida gloriosa en el Señor. La palabra nos exhorta a vivir esa vida gloriosa como la del Señor Jesús. Y para eso, recuerden que debemos pensar como Él piensa. Ajá, qué bendición saber en 1 Corintios 2:16, dice que tenemos acceso a la mente de Cristo. Ajá. Está a nuestra disposición la mente de Cristo para que podamos vivir una vida igual que la suya, pero esto solo lo vamos a lograr
a través de meditar en su palabra, de poner por obra su palabra. En medida que meditemos en la palabra y pongamos acción a la obra y a la palabra de Dios, ¿sí? La vida de Cristo se va a empezar a manifestar en cada una de nosotras y entonces vamos a pasar de ser perdedoras a victoriosas. Pasamos de ser cola a ser cabeza, ¿verdad? Y no me refiero a la cabeza ocupando la cabeza del hogar, que es el esposo o las que no son casadas, la cabeza que es Cristo. No, pasamos de estar abajo a estar arriba, pasamos de pedir y empezamos a dar, pasamos de muerte a vida, ¿verdad? Entonces, la forma, un proverbio, no es un proverbio bíblico, más bien se me fue ahorita quién lo ha dicho en el mundo, pero dice, la forma en que piensas determina la forma en que te sientes. Si tú estás pensando que mal, te vas a sentir mal. Ajá. Y dice que la forma en que te sientes determina la forma en que actúas. Entonces, si deseas cambiar la forma en que actúas, dice, comienza por cambiar tu forma de pensar. Además, dice, si quieres cambiar la forma en que te sientes, también debes comenzar por la forma en que piensas. Ajá. Entonces, si necesitan decir, necesito amar a mi esposo, ajá, no va a funcionar así, porque no puedes luchar para lograr tener un sentimiento como tal, ajá, pero debes cambiar tu forma de pensar sobre tu cónyuge, sobre tus hijos, sobre el resto de la familia, a veces sobre ese trabajo que no te gusta, ajá. Si tú comienzas a cambiar los pensamientos acerca de algo que no te guste, eso va a cambiar la forma en que te sientes y luego va a cambiar tu forma de actuar hacia ello, ¿verdad? Por ejemplo, si no me gusta lavar los trastes, entre más esté pensando, ay, qué flojera, no me gusta lavar los trastes, qué asco. No, pues cuando voy a actuar, pues voy a actuar enojada, tal vez molesta, incómoda, porque tengo que lavar los trastes, ¿verdad? Pero si yo comienzo a pensar, híjole, voy a lavar los trastes, realmente me gusta hacerlo, pues no lo veo tan malo, la verdad es que pues los trastes no son lo mío, pero bueno, lo voy a hacer como para el Señor. Y ahí es donde empiezas a cambiar de mentalidad y empiezas a cambiar la forma en que actúas a ello, ¿verdad? Al rato ya dices, bueno, la verdad es que lavar los trastes no es tan malo, sí lo puedo seguir haciendo, ¿verdad? Entonces, debemos dejar que el Espíritu nos renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Recuerden que la renovación de nuestra mente está relacionada también con la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es más que cambiar nuestro comportamiento. Se trata realmente de cambiar nuestra mente y aprender a pensar de forma diferente, ¿verdad? Se trata también simplemente de hacer un giro en U mental, ¿verdad? Pasar de esa culpa al perdón, pasar de la frustración a la libertad, de la oscuridad a la luz, del odio a la amargura, del odio y la amargura al amor, ajá. Entonces necesitamos dar un giro en un mental, pensar como el Señor piensa. Necesitamos cambiar esos pensamientos, sentimientos y actitudes. Y realmente primero comenzamos por las cosas que llegan a nuestra mente y luego, por ejemplo, las cosas que llegan a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, no esperemos panes y peces, mejor nos deberíamos de convertir en pescadoras, ¿verdad? No luchar solamente por crecer, sino mejorar por esforzarnos en reproducirnos, ¿verdad? En que si ya estoy haciendo algo bien, mi familia también lo pueda reproducir. No, en que nos gusta el halago, sí, pero necesitamos convertir esos halagos nuestros en ese sacrificio vivo para Cristo, ¿verdad? No decir que lo hiciste en tus fuerzas, sino que Dios lo hizo en ti. Necesitamos también no esperar a que nos animen, sino animar, no entregar parte de nuestras ganancias solamente, sino entregar todo, ¿no? Y no hablo a que tengamos que dar dinero, sino en nuestra vida hemos tenido ganancias de muchos tipos,
tenemos ganancias espirituales, tenemos ganancias financieras, sí, a veces no lo tenemos todo, pero alguna ganancia en nuestra vida seguramente tenemos y Dios quiere que entreguemos todo, que nos entreguemos como un sacrificio vivo. Entonces, no esperes también a que te pastoreen. Hay gente que dice en las iglesias, yo no voy porque el pastor no me visita, ¿verdad? De entrada no tenemos un pastor, no tenemos un liderazgo bíblico todavía establecido donde la iglesia haya decidido quién es la persona que quieren para anciano, ¿verdad? Pero sí tenemos ese don, muchos de pastorear, es un don como tal, pero a veces